Bienvenidos jóvenes de 10º grado. Les saluda el profesor Josué Izaguirre. Continuamos trabajando en la unidad número 1, funciones algebraicas, en su lección 1, polinomios, con el tema división sintética. El objetivo, dividir polinomios utilizando la división sintética. Algo muy importante, que al dividir un polinomio de grado mayor que 0 entre un polinomio de la forma x menos c, cuyo coeficiente principal es 1, se puede trabajar solo con los coeficientes del polinomio, dividiéndolo, lo único que este debe estar escrito en su forma canónica y completa. Que quiere decir que estén todos los exponentes desde el mayor hasta el menor y llegar a lo que es justamente hasta el término independiente, o sea, hasta el número que no tiene variable, evitando escribir las variables. Para esto, primero vamos a ver la división normal, como la hemos trabajado anteriormente, de 4x a la 3 menos 2x menos 3 entre x menos 2. Recordemos que hemos de completarlo, por lo tanto nos queda de la siguiente forma. Esto dividido entre x menos 2. Y entonces empezamos a dividir y decimos que vamos a dividir 4x a la 3 entre x, nos queda 4x a la 2. Y empezamos entonces a multiplicar 4x a la 2 por x, 4x a la 3, 4x a la 2 por menos 2, menos 8x a la 2. Realizamos justamente esta resta y nos queda entonces 8x a la 2. Bajamos el siguiente término, que es negativo 2x, y hacemos lo mismo, 8x a la 2 entre x, que nos queda simplemente como 8x. Multiplicamos el 8x por cada uno de los términos de x menos 2, entonces 8x por x, 8x cuadrado. 8x por menos 2 es negativo 16x. Realizamos la resta de 8x cuadrado, se tachan entre sí, y 2x más 16x es positivo 14x. Bajamos el siguiente término, que es negativo 3, y decimos 14x entre x, que es 14. Multiplicamos 14 por x, 14x, y 14 por negativo 2, negativo 28. Realizamos la resta, los 14x se tachan, negativo 3 más 28 es positivo 25. Hemos encontrado el cociente y el residuo. Ahora, teniendo esto como referencia, vamos a empezar a trabajar o a ver cómo se trabajaría con el método en donde no tengamos que escribir las variables, sino que solamente los coeficientes. Entonces, colocamos primero esta estructura, esta forma, en donde empezamos a colocar los coeficientes un poco separados entre sí de esta manera. 4 siendo el coeficiente del dividendo, luego viene es x a la 3, pero como el que sigue es x a la 2 y como no aparece en el ejercicio original, lo completamos con 0. Luego sigue la x, que en este caso sería negativo 2, porque se van a escribir con todo y su signo. Si el número es positivo, positivo; si el número es negativo, negativo. Y por último lo que sería negativo 3. Ahora, como vamos a dividir entre negativo 2, lo que vamos a hacer es que vamos a sacar el valor de x menos 2 ya despejado como tal, o igualado a 0 y despejando para x, o encontrando el valor de x en este caso donde se hace 0. Por lo tanto, decimos que este 2 que está negativo pasa al otro lado a positivo, y justamente este valor de 2 que hemos encontrado es el que vamos a colocar al momento de dividir, y se coloca de esta manera en la parte izquierda de esta estructura como tal. Y ahora, ¿cuál va a ser el procedimiento para desarrollar este ejercicio? Lo que se hace es que el primer término simplemente se baja. Entonces bajamos ese primer término, que en este caso es el número 4. Luego, ese resultado de 4, lo que vamos a hacer es que lo vamos a multiplicar por el 2 que sacamos del factor del cociente, del dividendo, y lo vamos a colocar justamente bajo el siguiente término o el siguiente coeficiente, que en este caso es 4 por 2, que es 8. 0 y 8, lo que vamos a hacer es sumar o restar según los signos. Signos iguales se suman, signos distintos se restan. Entonces 0 más 8, que es 8, y volvemos a hacer justamente ese mismo proceso de multiplicar, y así, 8 por 2, 16, y lo colocamos en el siguiente coeficiente y decimos negativo 2 más 16, que es 14. 14 por 2, que es 28. Negativo 3 más 28 es 25. Ese espacio que cae en ese cuadradito final es el valor del residuo. Y si observan ustedes, nos acaba de dar el mismo residuo que la división normal. Y en base a esto decimos que ese es el residuo, y los términos que nos hemos encontrado es justamente el cociente de la división, que en este caso es 4x cuadrado más 8x más 14, porque lo que hacemos es que a los coeficientes, al momento de escribirlo, le vamos a restar un grado del dividendo. Para comprender un poco más esta situación, veamos entonces el siguiente ejemplo, en donde nos dicen que dividamos p de x entre x menos 3.
Cumple la característica principal para hacerlo a través de división sintética, en donde tenemos que la división es entre x menos un número o x más un número, ¿sí? Esa es la principal característica. Si no aparece de esa forma, automáticamente no se puede hacer por división sintética, sino por división larga, el método anterior. Ahora, ¿qué vamos a hacer? La estructura, ¿sí? Vamos a colocar primero lo que sería el valor entre quién vamos a dividir, que este número sale del x menos 3. Simplemente lo que vamos a hacer es colocar de diferente signo el número que acompaña a la x. El 3 es negativo, entonces lo vamos a escribir como positivo. Si el 3 fuera positivo, o fuera x más 3, vamos a colocarlo acá como negativo, sin tanta complicación. Y empezamos a colocar todos los coeficientes del polinomio p de x, en donde el primero sería 2, porque el de mayor grado tenemos la variable es x a la 4. De ahí seguiría x a la 3, como no aparece, entonces lo completamos con 0. Luego está el x a la 2, que en este caso es negativo 3. Luego viene la x, como no aparece, completamos con 0. Y por último el número que es negativo 4. Primer paso es bajar el 2 y empezar a multiplicar. 2 por 3, 6. 0 más 6, 6. 6 por 3, 18. Negativo 3 más 18, positivo 15. 15 por 3, 45. 45 más 0, 45. 45 por 3, 135. 135 menos 4 es 131. Y este es el procedimiento para encontrar el resultado. Ahora, vamos a determinar entonces cuál es el cociente y cuál es el residuo. Recordemos, para encontrar el cociente lo que vamos a hacer es bajarle o reducirle un grado al polinomio en el cual tenemos el dividendo. En este caso es p de x, que es de grado 4. Y le restamos un grado, entonces sería de grado 3. Por lo tanto, el primer número de los resultados que hemos encontrado del cociente, que son los coeficientes son 2, 6, 15 y 45, son los que vamos a utilizar. Entonces el primero es para el de mayor grado, que en este caso sería 2x a la 3. ¿Sí? Luego el siguiente, de menor grado, ir descendiendo, que sería en este caso más 6x a la 2, más 15x a la 1, que en este caso es 15x, más 45. Por último, el residuo, que en este caso es 131. Un detalle importante: cuando estemos escribiendo el cociente, se escriben con su respectivo signo. Por ejemplo, si hubiera sido negativo 15, lo hubiéramos puesto como negativo 15x, ¿sí? O menos 15x. Veamos entonces el siguiente ejemplo. Nos dice: aplique la división sintética para determinar si x más 3 es un factor de p de x igual a tal. Entonces, realizamos la estructura como tal de división, porque nos dicen a través de división sintética. Colocamos primero lo que sería el cociente o el número que se va a dividir, que en este caso recordemos que es colocando diferente signo, lo que es el valor de x más 3, que en este caso es el diferente signo. El 3 es positivo, entonces lo escribimos como negativo. Luego empezamos a escribir todos los coeficientes de p de x, respetando cada una de sus posiciones y completándolo, ¿verdad? Entonces, primero tenemos x a la 4, que el número que lo acompaña en este caso es 1. Luego, como no aparece x a la 3, porque después sigue x a la 2, lo completamos con 0. Luego x a la 2, que es negativo 15. Luego sigue la x, que es negativo 10. Y por último, 24. Bajamos el primer término, que es el 1. Bajamos y empezamos a hacer las multiplicaciones. 1 por menos 3, que es negativo 3. 0 menos 3, negativo 3. Negativo 3 por negativo 3 es 9. Negativo 15 más 9, negativo 6. Negativo 6 por negativo 3, positivo 18. Negativo 10 más 18 es positivo 8. 8 por negativo 3, negativo 24. 24 menos 24 es 0. Como el residuo que nos acaba de dar es 0, entonces podemos decir que el polinomio p de polinomio x más 3 es realmente un factor de p de x. Si hubiese sido un residuo diferente, entonces no sería un factor como tal del polinomio p de x. Muchas gracias por su atención, deseándoles muchos éxitos.